Bueno, aló, un hola, Hola, un jau, hola. hola. Hola, hola, hola. Ah, qué momento, no escucho el hola. Alguien me está diciendo, Claudia está diciendo hola, pero no la escucho. Hola, hola. Ujú. A ver, un nuevo hola. Hola, hola. Bueno, ¿me escuchan a mí? Sí. Sí. Sí, bueno, listo. Por ahora será sin preguntas entonces, solo charla. Bueno, entonces, sí, porque es media horita, ¿no? Entonces, compartimos de vuelta. Ahí estamos compartiendo. Ah, creo que estamos compartiendo. Ahí está. Ahí estamos compartiendo. Bueno, ahí está, estoy compartiendo, ¿no? Están viendo la pantalla de electrolitos. Perfecto. Bien. Bueno, entonces eso, nada, que les contaba que el potasio entonces se queda atrapado, como muchos otros iones, por supuesto, durante la insuficiencia renal. Eso puede ser algo que produzca retención de potasio, y a eso le llamamos hipercalemia, no hipercalcemia, hipercalemia con K, hipercalemia. Bueno, con respecto al calcio, el calcio en el plasma tiene una proporción de 5 equivalentes por litro, pero es importante el calcio mantener siempre estos niveles de calcio porque el calcio es importante para la regulación de muchas funciones de cuestiones corporales. Es decir, el calcio se necesita que estén 5.000 equivalentes porque tiene que haber en el intersticio también la misma concentración. ¿Y por qué tiene que haber la misma concentración en el intersticio? Porque el calcio es utilizado para muchos procesos corporales, para muchas cosas. Ahora vemos ese tema de nuevo. Pero antes de decirles eso del calcio, les digo lo siguiente. Fíjense, acá se ve lo que significa miliequivalentes, ¿ven? En carga. El calcio, si lo medimos en miliequivalentes, son más o menos unos 5 miliequivalentes por litro que hay en el plasma, pero como este ion tiene una carga doble, tiene dos cruces de carga, digamos, tiene una carga doble, entonces, cuando yo mido esto en miligramos por ciento, esto en vez de darme 5, como podría darme 140 en el sodio igual que los miliequivalentes, acá no me da 5, me da 10. O sea que esto en miligramos son 10 miligramos más o menos por ciento. Si ustedes miran sus estudios de sangre, van a ver que la concentración es 10 miligramos por ciento. Bueno, dicho eso, digo, en el plasma hay 5 equivalentes por litro, que es igual que en el intersticio. Ahora fíjense que en el intracelular no hay calcio. El intracelular prácticamente no tiene calcio. Solo tiene calcio el intracelular cuando es utilizado. ¿Y cuándo es utilizado el calcio? Bueno, cuando, por ejemplo, se produce una contracción muscular, o, por ejemplo, cuando se produce una despolarización de una célula cálcica en el caso del corazón, o se utiliza para activar enzimas, o se utiliza, eso lo usan todas las células, o para inactivar enzimas. Es decir, el calcio tiene distintas utilidades en las células y eso hace que dentro de ellas siempre tenga que haber muy poquito calcio. Hay muy poquito calcio, pero sin embargo el extracelular, es decir, el intersticio que baña las células, tiene que tener siempre concentraciones homogéneas de calcio para que la célula disponga de él cuando lo necesita. ¿De acuerdo? ¿Quién regula el calcio plasmático? Nosotros vimos una hormona que regula el calcio plasmático, que es la vitamina D. La vitamina D regula el calcio plasmático. ¿Y quién más? Otra hormona que se llama paratohormona, la PTH, y otra que se llama calcitonina CT. Calcitonina, paratohormona y vitamina D son quienes regulan el calcio plasmático, que tiene que estar siempre muy bien regulado porque no puede faltar ni sobrar. El intersticio tiene las mismas concentraciones prácticamente que el plasma.
Cuando hay problemas de paratiroides, no hay buena cantidad de calcio en la sangre, se llama hipocalcemia, cuando no hay hormona paratiroidea, que es la encargada de aumentar el calcio en la sangre, ¿sí? Y en tumores de paratiroides, es decir, estos son ejemplos, ¿no es cierto?, de situaciones en las cuales aumenta la calcemia. Cuando los paratiroides fabrican gran cantidad de paratormona, entonces hay gran cantidad de calcio en la sangre. También puede haber defectos del calcio cuando el riñón no funciona, cuando tenemos también vómitos o diarrea, se puede modificar también el calcio como electrolito. El fósforo, que en realidad lo tenemos como fosfato, generalmente está como fosfato, en plasma es bajita la cantidad de fosfato que hay, pero el fosfato es bueno, acá tiene cruce, pero en realidad es un anión, no es un catión. El fosfato es un catión que se encuentra principalmente en el intracelular, el fosfato. Que se utiliza para montones de cosas. Ya vieron ustedes como fosforilar, para fosforilar lo que se les ocurra, el fosfato. Para hacer compuestos como los ácidos nucleicos, fosfato. Para hacer moléculas energéticas, ADP, ATP, GTP, bueno, fosfato. Es decir, se necesita para todo, el fosfato se necesita mucho, y casos en los que puede haber disminución de fosfato, puede ser cuando orinamos de mucho, ¿no? Poliuria, o hiperfosfatemia, como decíamos, muchos iones durante la insuficiencia renal se retienen, por supuesto el fosfato es uno de ellos. ¿De acuerdo? Y por último mencionamos el magnesio, que es un ion que tiene importancia intracelular, especialmente en el músculo. Y bueno, nada, el magnesio está mencionado simplemente porque en el intracelular es un catión del intracelular. Bien, entonces ahí tengo los electrolitos del organismo, eso es medio interno, estamos hablando de medio interno. ¿Por qué? Porque hablamos de regulación del medio interno, porque hablamos del órgano regulador del medio interno, que es el riñón. El riñón es el órgano que regula el medio interno, regula el agua, regula esos electrolitos que estuvimos mencionando. Y luego hablamos una palabra, por último, del equilibrio ácido-base. En ese sentido, primero me cuentan ustedes, no me cuentan nada. ¿Qué es un ácido? Un ácido es una molécula que tiene la propiedad o sea, tiene una propiedad que consiste en una tendencia a la cesión de protones. Es decir, los ácidos son sustancias que ceden protones. Eso es un ácido. Cualquier molécula, cualquier sustancia que cede protones, le llamo ácido. Mientras que cualquier molécula que capta los protones, le llamo base o álcali. Bueno, los ácidos y los álcalis están regulados en nuestro cuerpo. Perdónenme un segundo. Listo, tenía una puerta que estaba abierta que se prendió un motor y entonces se escuchaba un ruido. Ahora se escucha, pero más de fondo. Bueno, entonces el ácido y la base, entonces ácido álcali o base. Los ácidos, los ácidos que circulan en nuestro cuerpo son muchos. Es decir, tenemos una gran cantidad de ácidos orgánicos principalmente que circulan en nuestro cuerpo. No sé, ácidos derivados de distintas cosas, no sé, ácido láctico, ácido beta hidroxibutírico, ácido cetoglutárico, ácido, no sé, lo que sea, hay un montón. Ahora, cuando uno lo piensa, como que le cuesta aislarlo, pero hay un montón de ácidos en el organismo, ácidos orgánicos, ácido úrico, o sea, hay un montón de ácidos en nuestro organismo circulando, la mayoría son ácidos, no, la mayoría no, todos son ácidos orgánicos, no hay ácido clorhídrico circulando en nuestra sangre. Entonces, esos ácidos tienden a ceder sus protones. Cuando los ácidos ceden sus protones, entonces quedan los grupos carboxílicos, como tal, o sea, en vez de ser CO o H, el grupo
ácido queda como COO, o sea, como un grupo carboxílico. Y eso suele suceder en nuestro organismo, es decir, los ácidos suelen desprenderse suelen desprenderse de sus protones, tienen tendencia a hacerlo. ¿Está bien? También tenemos aminoácidos, que también son ácidos y que circulan en nuestro organismo. Tenemos aminoácidos. Es decir, tenemos una gran cantidad de ácidos que tienden a circular con sus ácidos, con su porción ácida, en forma de carboxilo, es decir, después de haber cedido sus protones, pero siempre tienen tendencia a ceder, aunque estuvieran compuestos los ácidos, tienen tendencia a cederlos. El ácido carbónico, es decir, tenemos un montón de ácidos circulando en nuestro cuerpo. El ácido, entonces, un poquito, la función ácida, usamos esto del pizarrón, ahí está, esta es la función ácida. Y después lo que venga acá, ¿no? Puede ser un aminoácido, puede ser ácido carbónico, puede ser ácido ácido glutámico, puede ser ácido butírico, lo que sea, el ácido que fuera, ácido acético, todos los ácidos circulan entonces en nuestra sangre, pero en vez de circular así, circulan así, en su mayoría. Es decir, están permanentemente haciendo este juego. Entonces, cuando un medio tiene muchos protones, es porque alguien los cedió al medio, y entonces decimos que ese medio, que tiene muchos protones, es ácido. En el organismo hay sustancias, hay moléculas que están destinadas a neutralizar los protones provenientes de los ácidos. Están destinadas a eso. Entonces hay moléculas que están destinadas a eso. Las principales moléculas que están destinadas a eso son el bicarbonato y las proteínas. Las sustancias que tienen la capacidad de neutralizar los protones de los pH ácidos generados por ácidos orgánicos, esas moléculas que son capaces de neutralizar, se dice el ácido, se denominan buffers. ¿Está bien? O amortiguador. Amortiguador o buffer. Acá podemos poner también dentro de proteínas una muy especial en la sangre, que no es solo proteína, sino que tiene una porción, una porción más que no es proteica y que es la que sirve para neutralizar, es la hemoglobina. La hemoglobina, que tiene el hierro de su grupo M, tiene capacidad también de unirse a protones, por lo que entonces también sirve para neutralizar la acidez. Entonces, las sustancias buffer de nuestro cuerpo. ¿Hay más sustancias buffer? Por supuesto. Cualquier sustancia alcalina puede auspiciar de buffer. Cualquier sustancia alcalina. ¿Qué es una álcali? Es una sustancia capaz de neutralizar protones, o sea, de unirse a ellos. Es decir, de captar protones. Bueno, en nuestro cuerpo tiene que haber un equilibrio entre ácidos y bases. ¿Está bien? Ese equilibrio entre ácidos y bases hace que en nuestro cuerpo haya siempre una concentración de protones similar. Y la concentración de protones que hay en el cuerpo en todo momento la designamos con
el nombre de pH. ¿Qué es el pH? El pH es una concentración de protones. Eso es el pH. Es el logaritmo inverso de la concentración de protones, pero no importa. Es una concentración de protones igual. El pH es la concentración de los protones. Y el pH que tenemos en el cuerpo nos está hablando del equilibrio entre los ácidos y las bases. Si el equilibrio ácido-básico es tendiente a la acidez, entonces el pH disminuye y la concentración de protones aumenta. Lógicamente, es lo que estamos diciendo, ¿no? Si aumenta la concentración de protones, entonces nuestro pH se hace más bajo. Es decir, empieza a haber un desequilibrio ácido-básico. El equilibrio se va perdiendo. Y lo mismo puede pasar al revés. Es tan malo tener acidosis, mucho ácido, como alcalosis, mucho álcali. ¿Por qué? Porque tanto los ácidos como las bases tienen tendencia a unirse a moléculas que no les corresponden. Es decir, los ácidos ceden protones y los protones se unen a cualquier molécula a la que no le correspondía estar unido a protones y entonces las cambian. Por ejemplo, el ácido cede protones, entonces un ácido cede protones y esos protones un ácido cede protones, tenéis para tener paciencia. Un ácido, ahí está, volví de nuevo con el lápiz, ahí está. Entonces, un ácido cede su protón ¿Se entiende lo que significa esto? Un ácido con su protón lo cede. Y el protón tiene la capacidad de unirse a otra molécula. Y eso es perjudicial. Por ejemplo, si los protones se unen a las proteínas en gran medida, las desnaturalizan. Y una proteína que era una secuencia de aminoácidos en una forma de una cadena y enrollada de una manera determinada, por ahí pierde su enrollado, se desnaturaliza. Y se hace inactiva y no sirve para nada. ¿Está bien? Una álcali, lo mismo. Una sustancia, una base, tiene la capacidad de ceder protones, de captar protones. Los captan. Pero si hay muchas bases, en vez de captar los protones del medio, las bases se pueden unir a otras moléculas. Y eso también es dañino. O sea que la idea es que siempre haya un equilibrio entre las bases y los ácidos. ¿Está bien? En nuestro organismo, el equilibrio entre ácidos y bases se logra en una concentración de protones que determina un pH de 7,38 a 7,42. Ese es el pH que tenemos nosotros. ¿Ven? 7,38, 7,42. Las modificaciones de ese pH, como ven, ese pH es levemente alcalino, pero las modificaciones de ese pH son dañinas para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se pierde el equilibrio ácido-básico. Bien. Acá está un poquito más ampliado, 7,38 a 7,42, de 7,35 a 7,45, ¿está bien? Es el pH. Ojo que este pH es el pH venoso, ya que el arterial puede ser algunos puntitos más alto. Bien. ¿De dónde viene nuestro pH? De los ácidos y bases que contengan nuestro metabolismo y nuestros alimentos. ¿Está bien?
Ahí tenemos algunos ácidos, el ácido carbónico, el láctico, sulfúrico, fosfórico, cuerpos cetónicos, cosas que mencionamos hace un ratito, todos ácidos que mencionamos. Y eso, los ácidos, ejemplos de ácidos, que los podemos comer o los podemos metabolizar y fabricar. Y bases, podemos fabricarlas o podemos comerlas. Acá ejemplos de bases, los vegetales son ricos en bases. ¿Está bien? No que son ricos en bases para comer un envase, sino que son ricos en bases. Bueno, entonces ahí tengo de dónde viene el pH, del equilibrio entre los ácidos y las bases de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el pH? 7.35, 7.45, 7.38, 7.42, pero el promedio se dan cuenta que es 7.4, alrededor de 7.4. ¿Cómo se regula el pH? Bueno, tenemos mecanismos bioquímicos principalmente, ¿está bien? Y ahí tenemos los buffers que mencionamos recién, ¿está bien? Que intercambian muchas veces protones por sodio, los buffers. Por ejemplo, nosotros dijimos el bicarbonato el bicarbonato es esto. Esto es bicarbonato. Pero el bicarbonato en la sangre puede unirse al sodio y transformarse en bicarbonato de sodio. Y el bicarbonato de sodio puede hacer esto. En presencia de protones, puede hacer esto. ¿Qué hice acá? Fíjense. El sodio lo desprendí y el protón lo incorporé. ¿Está bien? Esto es un buffer. El bicarbonato transformado en bicarbonato de sodio circula en nuestra sangre y tiene capacidad de intercambiar el sodio por el protón. Y entonces se fabrica bicarbonato de sodio. ¿Está bien? Perdón, se fabrica ácido carbónico. Y a su vez, bueno, ahora vuelvo sobre eso. Bueno, lo hago acá mismo. Y el ácido carbónico, fíjense, puede hacer esto. Puede volver a transformarse en bicarbonato y liberar el protón. Esto puede ser una manera de reciclar los protones. Entonces los reciclo. Cuando los necesito unidos, los uno. Cuando los necesito separados, los separo. Y mantengo, con mi buffer, mantengo el equilibrio ácido básico. Bien. Perfecto. Entonces, ahí tengo bicarbonato de sodio, ¿está bien? Acá está escrito al revés, en realidad es HCO3Na. Bueno, bicarbonato de sodio, ahora vemos qué quiere decir porque acá lo que está puesto, bueno, acá está. Acá lo que está puesto es el buffer, en forma de buffer, y el buffer en forma, en la forma, digamos, lo que neutraliza. ¿Está bien? Bueno, pero los buffers son estos: bicarbonato de sodio, proteínas, hemoglobina, y en la célula, principalmente dentro de la célula, el fosfato. El fosfato es el principal buffer dentro de la célula. Todos los que había mencionado antes eran buffers extracelulares.
y este es intracelular. Es decir, el fosfato de sodio, acá el fosfato de sodio incorporó un protón, ¿ven? Esta es la forma sin el protón y esta es la forma con el protón incorporado. Esta es la forma sin el protón y esta, acá dice la oxigenada porque es la que captura el protón. Sin el protón, con el protón, sin el protón, con el protón. Y este es especial porque ahora lo vamos a analizar, como es el tema del respiratorio. Bueno, entonces tengo buffers químicos. Bicarbonato de sodio, proteína y hemoglobina en la sangre, fosfato dentro de la célula. La relación entre bases y ácidos es de 20:1. O sea, en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, circulan más bases que ácidos. Eso determina que nuestro pH sea un poquito más alcalino. Y la relación es 20:1, o sea que teniendo 20:1 de bases, logro un pH apenas alcalino. ¿Está bien? Ahí tengo. Si sumo todas las bases de nuestro cuerpo, suman 27 miliequivalentes por litro. Y si sumo todos los ácidos de nuestro cuerpo, suman 1.3 miliequivalentes por litro. Como esto neutraliza gran parte de esto, en esa relación 20:1, entonces se obtiene un pH que es este. El de pH 7,3, perdón, de 7 el 7,35 a 7,45. Bien. Esto es mecanismo, entonces, químico. Pero la respiración y la orina pueden modular nuestro pH. ¿Cómo? Bueno, resulta que cuando nosotros respiramos, exhalamos dióxido. Cuando nosotros respiramos, exhalamos dióxido. El dióxido viaja como bicarbonato. Y el bicarbonato se forma a partir de agua y dióxido. O sea que en la célula formo, perdón, ácido carbónico. En la célula fabrico ácido carbónico. El ácido carbónico se puede disociar en bicarbonato y agua. Y el agua se puede eliminar por orina y el bicarbonato se puede eliminar por la respiración. Quiere decir que yo puedo regular la cantidad de ácido carbónico de la sangre, la puedo regular, por ejemplo, eliminando más dióxido, entonces obligo a esta reacción a ir en este sentido. Elimino dióxido y entonces el ácido carbónico se me transforma en dióxido y agua, por supuesto, y entonces puedo eliminar más dióxido por la respiración y puedo eliminar más agua por la orina. Entonces, estoy regulando de esta manera. Al hacer esto, estoy disminuyendo la cantidad de ácido que hay en mi sangre. O sea que puedo modular la cantidad de ácido, eliminando dióxido y eliminando agua. O sea que yo puedo bajar, por ejemplo, la acidez de mi sangre eliminando dióxido y eliminando agua. Bueno, son las 11, vamos a seguir la semana que viene. El domingo a las 20 hacemos una charlita para quien quiera.
¿De acuerdo? Ok. Sí, muy bien, perfecto. Y lo terminamos ahí para que vayan a la clase que tienen. Tienen clase, ¿no? Ahora tienen clase. Listo. Quedáis liberados, liberteados. Bueno, no escucho.